Es momento de actualizar la información aquí en Directo América de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Israel recrudece su ofensiva contra el Líbano. El ejército israelí bombardeó el sur del país de los Cedros entre las últimas horas del jueves y la madrugada del viernes. Desde el lunes se cuentan 217 muertos y 798 heridos en suelo libanés, asegura su Ministerio de Salud. Mientras tanto, en Teherán se vive una intensa oleada de ataques por parte de Israel. Testigos alertan de la potencia en particular de esta ofensiva, que incluye como objetivo una zona en donde el país persa alberga misiles. Rendición incondicional es la exigencia del presidente de Estados Unidos a Irán. Las palabras de Donald Trump llegan después de que su homólogo del país persa hablara del esfuerzo de algunos países por mediar en este conflicto. A unas horas de que la escalada bélica entre Israel y Estados Unidos contra Irán cumpla una semana, este viernes se registró un importante recrudecimiento de esta ofensiva contra el Líbano. El sur del país de los Cedros fue objetivo de una importante oleada de ataques israelíes. En las últimas horas, el gobierno libanés dio a conocer que desde el lunes se contabilizan 217 muertos y 798 heridos. Otra alerta la lanza a Naciones Unidas, que asegura que son cerca de 100.000 los desplazados en esta crisis. La ONU alerta del rápido repunte de esa cifra en cuestión de días. Precisamente la situación de los desplazados internos en el Líbano revive el fantasma de lo vivido durante la guerra que acabó en 2024 entre la milicia Hezbollah e Israel. Al respecto, ampliamos en este informe que preparó William Gazou. Se perfila una nueva catástrofe humanitaria en Líbano. Israel intensificó sus ataques contra el país, tomando como blanco barrios del sur de Beirut. Esta parte de la capital libanesa es considerado un bastión de Hezbollah y también es una zona muy poblada, por lo que los bombardeos desplazan a miles de civiles. Familias enteras pasaron la noche en la calle. Nos desplazaron y nos fuimos. A esto es a lo que llaman desplazamiento. Nunca en mi vida había dormido en el suelo. Me han obligado a dormir así. Nadie trajo ni siquiera una manta. Desde el lunes, el ejército israelí ataca infraestructuras de Hezbollah en varias partes del país en respuesta a los misiles y drones lanzados por el grupo chiita contra Israel. El sur y el este de Líbano son particularmente golpeados, al igual que algunas partes de Beirut. Las fuerzas israelíes quieren seguir con su ofensiva, emitieron órdenes de evacuación masiva a las poblaciones civiles, por lo que la ONU teme de que se agrave rápidamente la situación. Nuestros colegas en el terreno escuchan cada día las angustias a las que se enfrenta la población, que no sabe a dónde ir ni cuánto tiempo tardará. Esto suscita serias preocupaciones en torno al derecho internacional humanitario, en particular en cuestiones relacionadas con los desplazamientos forzados. Naciones Unidas también precisó que alrededor de 50.000 refugiados sirios huyeron por la frontera y habló el viernes de una urgencia humanitaria mayor en la región. Mientras tanto, Teherán fue objetivo esta madrugada de lo que el ejército israelí definió como una oleada de ataques a gran escala. Testigos en la capital iraní hablan de un impacto en particular de estos ataques respecto a los ya vividos en esta ofensiva. Según cifras oficiales, esta escalada se ha cobrado la vida de unas 1.230 personas en suelo iraní. Además, se reportan explosiones alrededor de la ciudad de Kermanshah, al noroeste del territorio, en una zona que alberga varios misiles. Previamente, desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos entregó más detalles. Empezando por Irán, el ejército ha comunicado esta mañana que anoche lanzó esta 14ª ola de bombardeos, como denomina, y que describe un corresponsal de EFE en Teherán, la noche de terror, pánico y llantos que esto supuso para los vecinos de la capital, una noche de explosiones durísimas, de las más duras desde que esta guerra la iniciaron Israel y Estados Unidos el sábado pasado. El ejército dice que atacó objetivos del régimen, como siempre es lo que dice antes de presentar cuáles fueron. En este caso dice que destruyó 6 lanzaderas de misiles balísticos en Irán. ¿Cuál es el reporte que nos llega desde el terreno? Por una parte,
muertos en la capital de Teherán, sin especificar, muertos también en Shiraz, en ataques conjuntos con Estados Unidos, entre ellos al menos 2 paramédicos, heridos también en la provincia de Lorestán, ataques en este instante en el noreste del país, en las zonas de Mashhad. La Guardia Revolucionaria ha dicho por su parte haber derribado un dron israelí sobre Isfahán hace unas horas, mientras que la portavocía del gobierno iraní asegura que entre los objetivos que, por un lado, hemos detallado que explicaba estos días el ejército israelí, ellos a su vez dicen que cuentan ya al menos 20 centros educativos iraníes atacados. Incluso había un reporte hace un instante de uno más. Ayer dábamos cuenta de 2 en Parant. 11 hospitales, 6 centros de emergencia, 7 centros de la Media Luna Roja, 14 centros médicos. El ejército israelí acaba también de hacer un comunicado especificando o detallando, mejor dicho, lo que fue el ataque y asesinato del líder Ali Khamenei el sábado pasado. Da cuenta de que usó 50 cazas y cerca de 100 municiones para destruir el búnker en el que se encontraba, que no era de gran profundidad. Y esto lo comentamos también no solo porque es lo que detalla el ejército, sino también porque esta cantidad de cazas usados y de municiones da cuenta de que no sabemos cuánta gente murió solo en ese ataque, mientras seguimos reportando de muchos más. De este lado, ¿cómo han ido las cosas? Ha habido una pausa de 11 horas esta noche. Anoche, precisamente, la última tanda la pudimos observar mientras íbamos en coche de Haifa hasta aquí a Jerusalén. Vimos en el cielo las típicas explosiones por interceptación de estos misiles balísticos iraníes, caída de metralla hubo, daños también, un incendio por el que nos pararon en la carretera. Pero aquí rige censura militar y no sabemos y tenemos prohibido informar de los lugares de impacto para no dar información, como dice el ejército israelí, al enemigo, cito textualmente. Pero esta tanda de misiles se renovó hace un rato contra el norte y centro de Israel. Hace un poco más, antes de esta conexión, hubo también tanda de misiles hacia el sur de Israel, cuyos impactos de estas interceptaciones se escucharon aquí en Jerusalén, mientras el ministro de Salud dice que 2.328 residentes israelíes han sido evacuados por casas dañadas y están en hoteles de Tel Aviv, Jerusalén y el Negev. En medio del complejo panorama que rodea estos bombardeos, investigadores militares estadounidenses dijeron que es posible que las fuerzas de la Unión Americana hayan sido las responsables del ataque contra una escuela de niñas en la ciudad de Minaf, en el sur del país, en la que murieron más de 170 menores y civiles. Pese a ello, indicaron que no han terminado las pesquisas que también buscan establecer el tipo de armamento usado. Veamos más en este informe. Un balance de más de 150 niños muertos. El sábado, un ataque golpeó una escuela primaria de Minab situada justo al lado de una importante base militar de la Guardia Revolucionaria iraní. La búsqueda de supervivientes terminó dejando escenas de destrucción total. Según la agencia Reuters, una investigación estadounidense sugiere que Estados Unidos podría ser responsable del ataque, del que hasta hoy Israel niega su autoría. Lo que hemos pedido es que se lleven a cabo investigaciones rápidas, transparentes e imparciales que, según nuestra información, han sido anunciadas por Estados Unidos. Esto debe hacerse muy rápidamente y también debemos velar por que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación. Los equipos de rescate descubrieron una escena de una crueldad espantosa con niños de 7 y 8 años entre las víctimas. La Media Luna Roja iraní fue una de las primeras en responder y presenció las consecuencias inmediatas. Fue un suceso brutal y triste sin precedentes de la historia de la humanidad. Más de 168 niños de 7 y 8 y como máximo 9 años y medio perdieron la vida. El miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que las autoridades estadounidenses estaban investigando lo sucedido. 2 funcionarios estadounidenses que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato informaron que la investigación está en curso. La agencia de noticias no pudo confirmar más detalles. Seguimos en Medio Oriente. Decenas de miles de personas siguen atrapadas en la región tras los operativos militares que se desarrollan en el que es el 7º día de esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Los países europeos intentan organizar vuelos de regreso para repatriar a sus ciudadanos que lo deseen, pero se enfrentan a numerosas dificultades, mientras que Moscú aprovecha sus buenas relaciones con Irán para agilizar estos procesos. Casi una semana después del inicio de los ataques contra Irán, algunos de los centros de tránsito más importantes del mundo están paralizados. Dubái y Abu Dhabi han pasado de ser cruces globales a zonas vigiladas por el ejército. Fue bastante traumático escuchar cómo toda nuestra casa temblaba constantemente, pero ahora estamos aquí. Por ejemplo, más de 100.000 ciudadanos australianos se encuentran en la zona de conflicto. La ministra de Relaciones Exteriores, Peggy Wong, ha confirmado que aunque algunos han llegado a Sydney en vuelos de emergencia, 24.000 siguen atrapados solo en los Emiratos Árabes Unidos. Sí, era muy difícil saber qué iba a pasar y no lo sabías. Había días en los que no sabíamos nada, pero nunca sabes si 5 minutos después todo se va a caer. El esfuerzo de repatriación de Reino Unido se enfrenta a obstáculos similares. 102.000 británicos se han inscrito para recibir ayuda, pero la respuesta ha sido mínima. Los retrasos técnicos y la escasez de pilotos dispuestos a entrar en una zona de combate han dejado a miles de familias varadas en los aeropuertos de la región. Mientras tanto, Moscú también organiza vuelos de repatriación. Entre el 2 y el 3 de marzo, las aerolíneas rusas y extranjeras evacuaron a 5.969 pasajeros en 35 vuelos de evacuación. Hoy tenemos previstos 34 vuelos más para evacuar a 7.100 pasajeros. Gracias a su relación con Teherán, Rusia dice que tiene asegurados corredores seguros exclusivos a los que Occidente no puede acceder. Mientras tanto, aeropuertos de la región están aumentando poco a poco su tráfico, pero decenas de miles de pasajeros siguen bloqueados. Y en medio de este contexto, este viernes la diplomacia tiene una ligera mención. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no habrá un acuerdo con Irán hasta que no haya una rendición incondicional. Sus palabras tienen lugar después de que su par iraní, Masoud Pezeshkian, hablara de unos países sin identificar que estarían trabajando en una mediación. No habrá acuerdo con Irán salvo una rendición incondicional. Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro. Hagamos a Irán grande de nuevo. Cambiamos de tema. En noticias de América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció acerca de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Perú. La Corte IDH encontró al país como responsable de una esterilización forzada y muerte de una campesina en el año 1997. Desde Lima nos amplió previamente nuestro corresponsal Francisco Zacarías. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos, quien con engaños y bajo presión fue sometida a una cirugía de ligadura de trompas sin condiciones médicas adecuadas, que le produjeron complicaciones y desencadenaron su muerte el año 1997. Los hechos ocurrieron durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien es responsabilizado de implementar 314.000 esterilizaciones a mujeres y 24.000 a varones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que el Estado peruano violó múltiples derechos de Celia Ramos. El Tribunal Supranacional, en su condena, establece que el Estado peruano actuó de manera represiva, sin el consentimiento de las víctimas, y lo que se ejecutó fue una política estatal para la esterilización masiva de mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo engaños, presión y amenazas, donde se premiaba a funcionarios por captar mujeres para someterlas a los ilegales procedimientos. La Corte IDH advierte que Perú intentó ocultar las causas de la muerte de Celia Ramos. Este caso fue archivado en el país durante las últimas décadas, pero finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado peruano implementar reparaciones para indemnizar los daños ocasionados a los familiares de Celia Ramos. Llegamos hacia el final de este informativo, pero los invito a que se queden aquí conectados en esta pantalla en France 24.